pero había una condición que debía cumplirse, ¿cierto? Tenía que ser para una modulación con índice de modulación menor que 1, ¿ya? Y ahí en esa condición, ¿cierto? El detector de envolvente rectificaba la señal mediante un rectificador, ¿cierto? Compuesto por diodo y luego un filtro pasa abajo. Y ahí entonces nosotros hacíamos el proceso inverso que es la demodulación, ¿ya? Súper bien preciso. El 2. ¿Qué es el sistema AM con banda lateral única? ¿Quién se recuerda? Es lo mismo, o sea, básicamente un filtro que borra o sea, Exactamente. que borra uno de los lados de la señal modulada. Súper bien, porque recordar que es cierto que la M duplica, ¿cierto? La banda, eliminamos una y ahí nosotros tenemos la banda lateral única, ¿ya? Porque por defecto al nosotros modular, ¿cierto? Tenemos doble banda lateral, la señal repetida, ¿ya? Entonces el ancho de banda mínimo que nosotros podemos conseguir, que sería, recuerden, el ancho de banda exactamente igual a la señal. Entonces, como definición, ¿cierto? ¿Cómo sería? Sería, porque la pregunta es, ¿qué es un sistema AM con banda lateral única? Es un sistema, ¿cierto?, que filtra una de las bandas de un sistema de doble banda lateral. Perfecto, ¿ya? La 3, ¿qué es frecuencia instantánea? Esto yo me acuerdo que lo vimos cuando estábamos viendo la modulación FM, Ujú. que se refería a la frecuencia obtenida en los instantes de tiempo. Exactamente, conocer la frecuencia, el valor de frecuencia para cada valor de instante de tiempo. Tal cual. Súper bien. La número 4, ¿en qué consiste la modulación de fase? Eso era la variación de o sea, ¿cómo se llama? Digamos, a ver cómo se explica no me sale el nombre de esto. De la fase, básicamente, de la señal. ¿Cómo? No entendí. Que ¿cómo se llama? Cuando hace uno la modulación de ¿Sí? frecuencia, ¿no es cierto? Que esta va como cambiando la frecuencia con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero esta Ya, es esto vendría siendo de la fase de esa misma forma. exactamente. Entonces aquí uno debería responder, ¿cierto? Lo mismo, pero quizás más breve, uno dice que la fase de una portadora cambia de acuerdo o en forma proporcional, ¿cierto? A una función moduladora. Tal cual. Perfecto. Y la 5, ¿cómo se desmodularía una señal FM? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo se demodula una señal FM? Dice que se puede derivar la señal y usar un detector de envolvente o usar un PPL. O sea, un PPL, que diga. PLL. ¿Y qué es lo que es PLL? Porque no lo vemos. Lo tengo como un dispositivo que genera una salida que tiene la misma frecuencia que la de entrada. Un Sí, y dispositivo, en realidad es un dispositivo que va a hacer un seguimiento, ¿ya? Eso es súper importante. Hace un seguimiento de la frecuencia, ¿ya? En el fondo es como que si la frecuencia sube, el seguidor va a hacer que la frecuencia lo siga, va a subir. Si la frecuencia disminuye, hace que disminuya, ¿ya? Ese es como el ideal. El otro sistema, ¿cierto? Que es eh, derivar y después un detector de envolvente, ya es poco práctico, porque el problema que tiene es que depende mucho de cómo se derive, ¿ya? Por eso en la práctica no se usa mucho. El que se usa es el PLL, ¿ya? Pero la respuesta es súper buena. En realidad uno puede responder con cualquiera de las dos o las dos, ¿ya? En cuanto a los ejercicios, ¿ya? ¿Qué les pareció a ustedes los ejercicios? ¿Los pudieron hacer? ¿Les costó?
Yo encontré que al menos la parte, como sea, y pude hacer una parte, pero la otra no, por temas de tiempo al menos. ¿Cuál pudo ser? Y traté de hacer los tres, Ah, pero ya. no, llegué a un punto donde dije no puedo continuar y seguía con el otro. ¿Y el resto? A mí la verdad, profe, me fue medio mal porque había estudiado la mitad de la materia nomás. Ahora ya tengo estudiado todo. Ah, perfecto. ¿Y el resto de los compañeros? Yo alcancé más o menos justo, pero creo que hubiera sido mucho más fácil si hubiera tenido un formulario a mano con todas las ecuaciones en vez de ir buscando una por una. Ah, ya. Perfecto. ¿Les parece si resolvemos algunos de estos, lo que alcancemos? Vale, profe. Perfecto. Lo que, lo que me gustaría preguntar es el tema de la potencia, porque no me acordaba cómo hacer el cálculo. ¿Es igual que el cálculo de potencia Sí, mira, anteriormente? partamos por el 3, ¿ya? Porque ahí pregunta inmediatamente la potencia y calculamos la potencia, ¿ya? Ese es como rápido. Yo voy a generar un PPT. Y lo resolvemos. Porque efectivamente la potencia, ya sea FM o PM, se va a calcular siempre de la misma forma. Aquí está la pantalla, la compartimos. Ahí está. Entonces, el número 3 es este. Ya. La potencia. Bueno, está preguntando al revés, pero nosotros lo vamos a resolver, ¿cierto? Primeramente por la potencia. No hay que olvidarse de esto. Siempre igual. Un poquito más chico. Independiente si es FM o PM, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a tener, siempre es un coseno, ¿ya? Que va cambiando su frecuencia y su fase. Por lo tanto, la potencia siempre es la amplitud. Ahora, igual es conveniente aclarar, nosotros siempre usamos un coseno, ¿ya? Pero también puede ser una función seno. O sea, esta señal de aquí, ¿cierto? Dice obtenga el ancho banda y la potencia de la siguiente señal modular. Es 10 coseno de omega sub c de t más 0,1 seno de 2000 pi t. Podría ser perfectamente 10 seno de omega c de t más 0,1, ¿ya? Tiene que ser periódica, senoidal o cosenoidal. Si es senoidal o cosenoidal, recuerden, la potencia siempre es la amplitud al cuadrado dividido por 2, ¿ya? En este caso la amplitud es 10, ¿ya? 10 al cuadrado nos va a dar 100 y dividido por 2 nos da 50, y recuerden la unidad, watts. Es la potencia. Y siempre se calcula igual. ¿Dudas? ¿Consultas? Acabo de quedar como pavo, pero No no entendí, importa, no importa. ¿no entendí, Patricio? Porque había visto esa ecuación dentro de todas las ecuaciones que había encontrado ¿Ya? y no pensé que esa era la potencia, fue así como, Ah, ok. vamos Comprendido. a, ¿Ya? Ahora, como les dije en algún momento, ¿qué pasa si yo les pregunto a qué tipo de modulación pertenece esta señal de aquí, la phi de t? Pues tenemos dos, ¿cierto? Modulación FM o PM. ¿A cuál de las dos pertenece? Si uno preguntara eso, ¿es FM, frecuencia modulada, o PM, modulación de fase? La señal de ahí. por la forma que tiene más pinta de ser PM que FM. ¿Y FM, por qué no? Porque la FM tenía como una integral dentro.
Y si el resultado era integrar una función senoidal, supongamos que la moduladora es coseno, reintegramos nos da una función seno. Y nos queda eso. O sea, lo que estamos tratando de decir, si la frecuencia instantánea, ¿cierto? ¿Cómo la calculamos? Derivamos el argumento, derivamos el seno, nos da un coseno. Entonces vamos a tener una función coseno por la frecuencia instantánea. Eso tampoco lo pensé. No, pero estamos aquí para eso, ¿cierto? Vamos a derivar, ¿cierto? Porque está el ángulo, derivamos, sacamos la frecuencia instantánea, nos va a dar unos cosenos. Entonces sabemos que la frecuencia instantánea es cosenoidal y esta es la ecuación de la señal modulada. La pregunta es, ¿qué tipo de modulación es? ¿Es FM o PM? Yo les pregunto y ustedes me dicen, uno no puede decir no sé, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno dice aquí? Depende. Exacto. ¿Y de qué depende? Si la moduladora es seno, sería PM, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque la modulación de fase, la moduladora es proporcional a la fase, o la fase proporcional a la moduladora, ¿ya? Y por lo tanto, al ser una senoidal, nosotros sabríamos que se refleja en la fase. Si la moduladora, porque no hay más opciones, pues recuerden que tenemos en el ángulo, ¿cierto? La senoidal y la frecuencia instantánea cosenoidal. Si la moduladora es coseno, sería FM, ¿cierto? Porque la frecuencia sería proporcional a la moduladora, porque sabemos que la frecuencia instantánea es cosenoidal, ¿ya? En conclusión, si nos preguntan esto, conclusión, no se puede afirmar qué modulación es, qué tipo de modulación es. FM o PM, porque falta información. ¿Cierto? Bueno, tienen que decir, ¿cuál es la moduladora? ¿Ya? Es una pregunta que no se puede hacer en realidad. ¿Ya claro? Entonces ya tenemos la potencia. Nos toca, quedó claro, ¿cierto? Lo de la potencia. Y recuerden, es independiente si es FM o PM. ¿Ya? Y vamos al ancho de banda que también es independiente de FM y PM. Ese es el objetivo de la ecuación. Aquí vamos a poner conclusión con título para que no. Ya, con tilde. Ancho de banda. ¿Cómo son los cálculos de ancho de banda? ¿Cierto? Todos concuerdan que es a través de la frecuencia instantánea. Ya lo habíamos dicho de alguna forma, hay que derivar. Yo voy a copiar aquí. Tenemos el A. Yo aquí voy a copiar esto. La derivada. De omega C. Ustedes me dicen, ¿cuánto es la derivada? Yo mientras la escribo. Seno 2000 T. ¿Esta derivada cuánto vale? Lo primero, ¿cierto? Omega sub C más sen, le puse sen. Seno. La derivada de seno es coseno. El argumento queda igual. Y T. ¿Y qué pasa con el factor aquí? ¿Cuánto es?
2000, ¿cierto? Por 0,1, 200 pi. Ustedes me dicen si está bueno o está malo, la derivada. Ustedes son expertos derivando. ¿Está bien? O sea, no, Sí, no. creo que sí. Perfecto. Y recuerden, ¿cómo sacamos el ancho banda? La frecuencia máxima de aquí. No lo copié. La frecuencia máxima. ¿Cuál es la frecuencia máxima? Frecuencia máxima. Frecuencia máxima. WC más 200 pi. Doble. Eso, sí. Muy bien. Oh, me voy a quitar ese. 200 pi. Seno, coseno. Menos la mínima. Entonces ese es el ancho de banda. Y se nos va, ¿cierto? El omega C. Recuerden que para los mínimos nos va a dar en... ahí. Menos 1, ¿cierto? Eso hace que sumemos los 200 y nos dé 400 pi. Eso en radianes por segundo. Si lo queremos en Hz, dividimos por 2pi y nos da 200 Hz. ¿Ya? Son equivalentes, recuerden, el 2pi. Entonces nos pedía obtenga el ancho banda y la potencia. Ahí está completo. Dudas, consultas. ¿Está claro? ¿Muy difícil? ¿Sí, profe? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quién me preguntó? Yo, no es muy difícil, pero no sé quién. Mientras papeles feo, creo. Sí, pero esa es la idea, que más o menos se den cuenta que ahora no se equivoquen en la prueba. Esa es la idea. Vamos al siguiente. El número 1. Me pregunta en el chat, ¿por qué solo trabajamos con el argumento para el ancho de banda? Lo que pasa es que en el argumento nosotros tenemos el ángulo, ¿ya? Y a través del ángulo nosotros sacamos la frecuencia instantánea. Y para el ancho de banda nosotros solamente requerimos la información de la frecuencia instantánea en el sentido de la desviación máxima, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos en FM, en realidad aquí no se sabe si FM, PM, lo que sea, ¿ya? Pero es una de las dos. Pero si suponemos, ¿ya?, que es FM, ¿ya?, que vamos modulando la frecuencia. Recuerden que nosotros tenemos en rojo, ¿cierto?, la señal. Modulación en frecuencia significa que esto va, ¿cierto?, desplazándose en frecuencia. Entonces va a llegar a una frecuencia máxima y a una frecuencia mínima. Por eso uno hace esta diferencia, ¿ya? Y esa frecuencia máxima y mínima, lo que uno hace es, ¿cierto?, obtenerlo a través de el ángulo, lo que está dentro en el argumento, ¿ya? Y siempre así. Como les decía, aquí no se sabe si la modulación es en frecuencia o en fase, ¿ya? Lo que sabemos que la frecuencia instantánea sí o sí es cosenidal. Por lo tanto, tenemos un coseno, ¿cierto? Una variación suave por el coseno suave, ¿ya?, de este impulso, ¿cierto?, que tiene amplitud 10, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que su frecuencia instantánea es una función cosenoidal y se está moviendo entre una frecuencia máxima y mínima. Por lo tanto, para obtener la frecuencia máxima, nosotros sacamos la derivada del ángulo, ¿ya? Obtenemos la frecuencia máxima, que en este caso nos dio omega sub c más 200 pi, y la mínima que estaría acá, que sería
la misma frecuencia portadora, pero le restamos los 200 pi, cuando el coseno es menor, ¿ya? Y la diferencia, ¿cierto? Que es entre el mínimo y el máximo de esta bandita de aquí. Y eso nos da los 200 Hz o 400 pi, ¿ya? Que Gerson me había preguntado en el chat. ¿Queda claro, joven? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya, me dice gracias. Denme un segundito. Tengo que atender aquí una cosita en la casa. Un segundito, por favor. Ya, jóvenes. ¿Quedó claro? Sí. Ah, gracias, profesor. Listo. Vamos con la 1. Dice, para anunciar moduladora, ¿ya? Escribe la expresión matemática para las modulaciones de fase y frecuencia con A. Obtenga la potencia entre bandas. Yo creo que escribir la expresión no es difícil. ¿Ya? Escribe la expresión matemática. Tenemos el A igual 1, el omega C de elevado a 6, KF 1000. Ah, es para las dos. Ya, vamos a hacer K sub P y PM primero. ¿Ya? Bueno, ya sabemos, ¿cierto? Lo más fácil, la potencia. ¿Cuánto vale la potencia aquí? Potencia para ambos casos. Es A cuadrado, que vale 1, digo por 2, 0.5 watts. Para ambos casos. Porque indistintamente... Ahí estaríamos listos con eso. Ancho de banda. Ya lo hicimos en el anterior. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Derivar, ¿cierto? En el caso de PM, en el caso de FM, nosotros no tenemos que derivar, ¿ya? Porque nos va a quedar exactamente la expresión de la frecuencia instantánea. Yo aquí voy a escribir la expresión de la moduladora. Es un... Ah, este está afuera. 2 coseno de ciente. Más 2000. 1, 2, 3, pite. 18. Ahí está. Este sería MDT. Igual.
Entonces vamos a ver FM. Lo podemos hacer por la vía rápida, ¿ya? Porque básicamente, ¿cierto? Nosotros sabemos que vamos a calcular, ¿cierto? El ancho de banda en función de las amplitudes. Vamos a hacer primero FM. Ahí. Ancho de banda FM. FM. Es igual, ¿ya? Entonces aquí nosotros sabemos que es K sub F, la diferencia entre el valor máximo, ¿cierto? De amplitud de M de T menos el valor mínimo o de la señal. ¿Hasta ahí dudas, consultas? ¿Ya? Pusimos inmediatamente el valor máximo y el valor mínimo. Ah, está bien. Vamos a poner ahí mejor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Recuerden que el valor máximo en amplitud. ¿Por qué? Recuerden que nosotros tenemos que sacar la frecuencia instantánea. En FM nosotros tenemos ¿cierto? La ventaja de que dentro de la expresión del FM, nosotros tenemos la señal, ¿cierto? La integral. Entonces, al derivar, nos va a quedar exactamente la misma señal modulada en expresión. Por lo tanto, nos va a quedar omega sub c más kf, la misma señal, y de ahí, al hacer la diferencia, nosotros tenemos que obtener, por un lado, ¿cierto?, el valor máximo en amplitud de la señal moduladora y restarle el mínimo. Entonces, lo único que nos queda para el ancho de banda de FM es, ¿cierto?, obtener este valor de amplitud máxima de la moduladora. ¿Cuánto vale ese valor? Entonces nosotros vamos a la ecuación de aquí y decimos, ¿cuánto vale el máximo de esto? ¿Cuánto vale, muchachos? Maximizamos la ecuación. 20, profe. 20, muy bien. ¿Y el mínimo cuánto vale? Si el máximo vale 20, ¿cuánto vale el mínimo? Menos 20. Menos 20. Entonces, menos 20 más 20. ¿Está claro, no? Ah, este está fuera. Está fuera. 40. ¿Cuánto vale KF? Por 1000. 40.000. 1, 2, 3. Pi. Y eso es igual, ¿cierto? Dividido por 2pi, 20 kHz. ¿Ya? Aquí obviamente nos da harto ancho de banda, pero es porque tenemos un KF bastante grande. Si el KF lo disminuimos, ¿cierto? Podemos tener menos KF. ¿Dudas? ¿Consultas? El PM, estamos obligados, ¿cierto?, a obtener la derivada, igual que el caso anterior. Profe, para la frecuencia ahí era dividir por 2pi, ¿verdad? Sí, pasamos de radianes, ¿cierto? Dividimos por 2pi y quedamos en hertz inmediatamente. Ahora uno puede llegar hasta 40.000 pi, está bien, ¿eh? Son números iguales. Solamente que uno en radianes por segundo y el otro en hertz. Ok, ¿Ya? profe. Para PM, nosotros lo que hacemos es derivar nomás. Derivamos este respecto al tiempo. ¿Ya? Y aquí la derivada del coseno, ¿cuánto es? Seno, esto nos queda 200
Ustedes me corrigen si me equivoco. 0 y 2 por 18, 36. Y los ceros, 1, 2, 3, el pi. ¿Está bien? No me equivoqué. Está bien, profe. Excelente. Entonces, el ancho de banda es exactamente lo mismo. El mínimo y el máximo, pero ahora de la derivada. Recuerda que lo hicimos aquí antes, ¿ya? Los máximos y los mínimos de la expresión, ¿cierto? De la derivada. Pm. Por el caso P. Y en este caso P vale 1. Muy fácil. Da igual la nota. Caso P. El máximo Profe, y el mínimo. profe, Dígame. la derivada del coseno es menos seno. Si usted me dice que es menos, le ponemos menos. Menos. Yo le creo. Menos. Entonces, vamos a determinar, ¿cierto? Ahora de la derivada, el valor máximo. ¿Cuánto es el máximo? ¿36.200? Recuerda que hay un pi entre medio. 300, 36.000 pi más 200. ¿Y el mínimo cuánto va a ser? El mismo valor, ¿cierto? Para que no lo copiar de nuevo. Pero negativo, lo restamos, ¿cierto? Nos queda el doble. Yo le voy a poner aquí el 2. Caso P. Y el caso P vale 1, así que tenemos ese numerito. ¿No? De ahí estaríamos. Ahora uno puede sacar la calculadora, ¿cierto? No es necesario, uno puede llegar hasta ahí, pero si uno quiere, porque aquí uno tiene un número pi y el otro no. ¿Ya? Pero uno lo que puede hacer es 36.000 es 18, dividir por 2 pi, primero me queda 18.000 y le suma 200 dividido por 2 pi. Y todo eso, y eso me da un número ya aproximado, igual 3.6, no, 36 kilohertz, ¿ya? Aproximado. Entonces un ejercicio nomás para ver que, por ejemplo, que por ejemplo con un caso F muy grande y un caso P muy chico, en realidad uno, igual tenemos para este caso, ¿cierto? Un ancho de banda mucho mayor que el FM, ¿ya? Fíjense que en este caso, si nosotros colocamos el caso F igual a 1, vamos a tener un ancho de banda muy chiquitito. De hecho, sería de 40 radianes por segundo. ¿Ya? Dudas, consultas. Ahora, Gerson me pregunta, ¿me confundí con el caso anterior? ¿Lo resolvió con la derivada del argumento para sacar el ancho de banda? Sí, es igual que el caso anterior. Tomé la derivada, el caso anterior sacamos la derivada, sacamos los valores máximos de la derivada, ya que está aquí, ahí está, ¿ya? Y lo restamos. En este caso, aquí está la derivada. Sacamos los máximos mínimos, los sumamos, que en realidad son iguales, ¿ya? Y ahí sacamos el valor. ¿Por qué no incluye el omega sub c ahora? ¿Ya? Porque yo voy a poner el omega sub c como aquí y después se lo voy a restar como acá, ¿ya? Entonces por eso simplemente no lo puse, ¿no? Entonces lo hice un poquito más reducido. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Dudas, consultas, muchachos? Creo que todo bien, profe. Por mi ¿Gerson, todo parte, no, claro? profe.
Vamos a la siguiente y última. La número 2. Ya esta era más larga. Dice una señal en la forma tanto, 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 se modula en amplitud con esa portadora, calcule el espectro en frecuencia y dibuje. Calcule la potencia entre la banda de la señal modulada y la moduladora. Seleccione ese cambio de banda lateral única como movimientos de colores. Yo creo que ya saben cómo calcular ¿cierto? La potencia. Entonces yo aquí voy a ir directamente a hacer el dibujo. Entonces, yo voy a poner aquí centrado. No, no va a ser centrado. Voy a poner el eje aquí. ¿Ya? Porque dice modulación con amplitud con una portadora. Yo voy a poner la portadora aquí. ¿Ya? Así. Entonces dice, supongamos, no la voy a poner aquí mejor. Supongamos que la portadora está aquí. Vamos a poner aquí portadora. ¿Saben qué? No me gustó, vamos a poner un poquito más arriba. Ahí está. Vamos a suponer que recuerden que este es AM. ¿no? 2000. ¿no? Entonces tenemos la primera señal. Modulación de amplitud. Entonces la primera señal está ubicada en 100. ¿no? Entonces una señal va aquí. Yo después voy a ver la amplitud. ¿ya? Ahora aquí dice dibuje, ¿cierto? Calcular el espectro. Ustedes saben que son puros delta. De la moduladora y la modulada y dibuje. Y voy a hacer el tiro de la modulada. Voy a hacer en un solo lado. Estoy haciendo, ¿cierto? La señal que está en 100. En 100. Por lo tanto, acá la señal va a estar entonces más chiquitito. Si no, no me va a alcanzar. Ahí está. ¿En cuánto estaría aquí la señal? El primer armónico estaría en 2100. Y el segundo en 1900. ¿Hasta ahí dudas, consultas? Más bajito. Ahí va. Como decía, después me voy a preocupar de la amplitud. Vamos a mejorar el tiro. Este más chiquitito ahí. Este más chiquitito ahí. Cosa que sea igual con lo otro. Vamos a suponer que esa es la amplitud 1. Después viene el coseno en 300. Este va ahí, justo ahí. Entonces este va ahí. Y después va el coseno en 500. O sea, ahí y ahí. Ahí iría en 300. Y ahí iría en 500. La amplitud, ¿cierto? Del de 300 el doble. Lo aumentamos al doble. Lo aumentamos al doble. 300 y 500. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Ahí está bien. Tenemos el de 100. 300. 500. Acá pasa lo mismo. 2300. 2500.
para acá, 1007 y 1500. Jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Bueno, yo mezclé los gráficos, ¿ah? Pero la idea era 1500, me equivoqué. La idea era hacer banda base, ¿cierto? Que es la baja frecuencia, la moduladora sola en un gráfico, ¿ya? Y después hacer en otro gráfico, ¿cierto? Aquí la banda modulada. Entonces, ¿cómo luciría la banda modulada? Así, ¿ya? Calculo el espectro de la señal moduladora. Sería un delta en 100 y menos 100, un delta en 300 y menos 300, un delta en 500 y menos 500, 6 delta en total, ¿cierto? Con el de 300 y menos 300 el doble de amplitud que los otros, ¿ya? Calculo la potencia y ancho de banda de la señal modulada. Vamos primero con la moduladora. ¿Cuál es el ancho de banda de la señal moduladora? ¿Cuál será el ancho de la banda moduladora? Recuerden que nosotros aquí tenemos la moduladora, ¿ya? ¿Cuál es el ancho de banda de esta señal? Como decía, yo lo hice en un solo gráfico todo. Ancho de banda es igual a 500. ¿Ya? Recuerden que se cuenta desde 0 en adelante. ¿Cuál es el ancho de banda de la señal modulada? Nos trasladamos para acá. Sería desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? Recuerden que es desde la frecuencia mínima a la máxima. La mínima es 1500, la máxima es 2500, y eso es igual a 1000, que corresponde, ¿cierto?, al doble del ancho de banda de la señal en banda base. 2 por 500 es 1000. Si la señal se cambia a banda lateral única, significa que nosotros eliminamos, ¿cierto?, esta de aquí. Vamos a poner un relleno forma, un relleno blanco. Ahí. ¿Cómo cambian los valores? ¿Cierto? Que va a cambiar toda la mitad. Porque no calculamos la potencia, porque ya sabemos, ¿cierto? Que sumamos a cuadrado medio, más a cuadrado medio, más a cuadrado medio. Aquí el ancho de banda va a quedar, ¿cierto? 500. Si no tenemos portadora, ¿cierto? Deberíamos hacer diferencia entre 2500 y 2100. 400. ¿Ya? Si tuviésemos la portadora nos va a dar 500. Entonces aquí debería ser 500. Vamos a mantener la frecuencia portadora. Porque la frecuencia portadora está en 2000. ¿No? Ah, yo no lo guardo así. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Dudas, consultas, muchachos? Ah, lo último de la portadora lo entendí. Lo que pasa es que la portadora está en 2000, ¿ya? Entonces el ancho de banda se calcula desde 2000 hasta la máxima, que son 2500. Entonces sería 2500 menos la portadora, ¿ya? Y eso nos da 500. Profe, ¿Sí? ¿en AM siempre había portadora o no? ¿O no había? O si no había, ¿qué pasaba? En AM puede haber o no haber, ¿ya? Si no hay, ¿qué pasa? ¿De dónde empieza el espectro del medio? Siempre la frecuencia portadora. Siempre. Porque cuando uno sintoniza, tiene que considerar la frecuencia portadora. ¿Ya? Vale, En este caso la frecuencia es 2000. y si no hay portadora, ¿cómo le digo? Si está suprimida.
siempre se considera el valor, aquí lo tengo marcadito, ¿ya? Siempre lo considera para el ancho banda desde la frecuencia portadora hasta la frecuencia máxima, ¿ya? Ahora, ¿por Vale, qué? ¿Por qué pasa eso? Porque, fíjense, si yo, por ejemplo, tengo la señal en banda base, recuerden que el ancho banda parte desde cero, significa que la banda base yo puedo tener un armónico súper chiquitito, de 1 Hz, ¿ya? Significa que este no va a estar en 2100, va a estar en 2001, por ahí, bien cercano al 1, ¿ya? Por eso se toma desde el 2000 o desde la posición de la portadora, aunque no esté, ¿ya? ok, profe, entendido. Gracias. Que ahora es distinto cuando nosotros tenemos las dos bandas laterales, ¿ya? Ahí nosotros vamos a tomar el valor máximo, 2500, hasta 1500, porque la portadora está justo en medio. Yo la borré, ¿cierto? Porque ahí, justo en medio. Ahí. Entonces, si fuese portadora suprimida y tuviésemos solo una banda lateral, nosotros vamos a tomar desde la frecuencia portadora, ¿ya? Como está acá. No hay más que eso, tenemos banda lateral única, ¿ya? O suprimida, o doble banda lateral. No hay más que eso. Ahora, lo más simple, ¿cierto? Es decir, doble banda lateral, dice que es el doble, entonces nosotros tomamos el ancho de banda de la señal en banda base, en este caso 500, multiplicamos por 2 y nos da 1000, como acá. Si decimos banda lateral única, el ancho de banda de la señal va a ser exactamente igual al ancho de banda de la señal en banda base. 500 y aquí nos da 500. ¿Ya? Así uno nos enredamos. Dudas, consultas, jóvenes. ¿No? ¿No? Creo que el 3 lo hicimos, así que por hoy día estamos. Quedamos hasta aquí, muchachos, entonces. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer otro ejercicio más. ¿Ya? Y ahí quedamos listos para la prueba. Ya, profe. Vale, profe, nos estamos viendo entonces. Listo, muchachos, que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Cuídate, Nos Chao, vemos. profe. chao. Chao, chao. Chao, chao.